Hey, ¿qué tal, parceros? Bienvenidos a un nuevo video de Nick Rider. Ustedes quieren conocer la N250, la Pulsar N250 modelo 2023-2024. Pues, parceros, les traigo toda la información disponible de esta motocicleta. Aquí estoy en el grupo UMA de la carrera 33 con calle 36. Si quieren venir a verla en persona, si la quiere sentir, si la quiere tocar, si la quiere manosear, esta es su oportunidad. Carrera 33 con calle 36 esquina. Los esperamos para que conozcan la N250. Les voy a contar precio actual, la ficha técnica, lo bueno y lo malo que tiene y mi opinión personal sobre esta motocicleta. Comencemos. Un agradecimiento muy especial al grupo UMA de la carrera 33 con calle 36 esquina de la ciudad de Bucaramanga por permitirme grabar este video para todos ustedes. Pulsar N250 modelo 2024, una 250 que muchos estaban esperando y que esperaban que fuera la evolución de la NS200 y que se convirtiera en la nueva reina de los 250 centímetros cúbicos, ¿verdad? Es un cuarto de litro donde la guerra está bastante fuerte. Están la Gixxer FZ, la Victor Horizonte, está la Venom, están las Duques. Bueno, la guerra está bastante fuerte. Sin embargo, esta moto de entrada no es una sucesora de la NS200, es una moto diferente. La NS200 viene del concepto Naked Sport, una moto naked que viene a darlo todo en el segmento de deportivo, y en cambio esta es una moto naked sin el Sport, por eso no es una NS, sino en cambio es una N. Es una moto que viene más enfocada al urbano, al bajo consumo, al rendimiento equilibrado del motor, al bajo desgaste, a la comodidad, a la suavidad, al confort, a la tecnología más que a lo racing. Esta Pulsar N250 está impulsada por un motor de 4 tiempos monocilíndrico SOHC de 2 válvulas con doble bujía, es refrigerado por aire y por un generoso radiador de aceite sin ventilador. Su potencia máxima es de 24.1 caballos a 8.750 revoluciones y tiene un torque máximo de 21.5 Nm a 6.500 revoluciones por minuto. Tiene una compresión de motor de 10.3 a 1 que exige el uso de gasolina extra de 98 octanos. Todo esto es alimentado por un sistema de inyección electrónica Bosch, cuenta con encendido eléctrico CDI, con una caja de cambios de 5 velocidades asistida por embrague antirrebote y podemos alcanzar una velocidad máxima de 150 km por hora, donde ya entra el limitador y corta a las 9500 RPM con un sorprendente consumo de hasta 135 km por galón. A esta Pulsar la frena un disco de 300 milímetros con pinza de doble pistón marca Grimeca, asistido por ABS adelante y que está montado sobre un rin de aspas de aleación con goma de tamaño 180 RIN 17. Su disco trasero es de 230 milímetros con pinza de un solo pistón, asistido por ABS también y montado sobre una llanta de tamaño 130-70 RIN 17. Recordemos que su ABS es de doble canal y ambas llantas son Sellomatic, tubeless o sin cámara y están ancladas a una suspensión telescópica hidráulica convencional adelante y monoamortiguador regulable en precarga en la parte de atrás. Su altura del asiento es de 79.5 centímetros y 16.5 centímetros desde su punto más bajo hasta el suelo, siendo una moto bajita donde yo creería que desde los 1.60 de estatura quedaríamos todos muy bien. Su peso es de 162 kilos con líquido, su capacidad de gasolina es de 14 litros o 3.6 galones, recordemos que las FI no tienen reserva y la calidad de la gasolina debe ser extra de 98 octanos. Su sistema de luces es completamente LED, en la farola tiene un proyector tipo lupa, el cual no he visto en carretera y de momento no sé si sea espectacular o se quede corta en la iluminación. Sus direccionales y el stop también son en LED, lo cual es algo que me agrada bastante y demuestra su compromiso con ir un paso más adelante en tecnología, que muchos dirán que no es la gran cosa, y es verdad, pero hay casas como Yamaha y Suzuki que siguen usando viejos foquitos halógenos y en verdad es que eso ya da pena. Esta Pulsar cuenta con un tablero digital con tacómetro de aspecto analógico en el que nos muestra información como
Indicadores de revoluciones, de velocidad, de marcha engranada, de batería baja, de baja presión en el aceite, de recalentamiento del motor, de fallos en la inyección de gasolina, de luces altas direccionales, de neutro, el estado del ABS, de nivel de gasolina, la hora, el odómetro, indicador de límite de revoluciones y también el indicador de que la pata lateral está abajo. Por si se lo preguntan, cuando la pata lateral se encuentra abajo, la moto se apaga en el instante en que usted mete la primera marcha. Y sobre el ABS, cuando encienda la moto, el ABS se pondrá en amarillo porque no detecta movimiento. Y cuando empiecen a andar por encima de los 5 km por hora, esta luz se tiene que apagar. Si no se apaga ya en movimiento es porque hay un fallo en el ABS y no le va a funcionar. Para que lo tenga muy pero muy en cuenta y no se vaya a ir de jeta si le quiere poner a prueba el ABS. Entre sus comandos tenemos luz de paso, altas, bajas, direccionales, bocina, hasta ahí todo normal. En el centro una carga USB situada en el tanque. A la derecha tenemos el cortacorriente de emergencia para apagar el motor y el botón de encendido eléctrico. El otro botón de luces no vi que hiciera nada. Y para terminar, los comandos son retroiluminados, que depende del daltónico, se ven azules o morados. Su asiento es de doble nivel y es de 2 plazas, es un asiento grande, es suave, su textura es como antideslizante y a simple vista, sin andar la moto, tengo la sensación de que va a ser cómoda para viajar y esta comodidad se complementa con sus 2 agarraderas que mucho agradecemos los que vamos de pasajero. Ahora, dentro de todo lo bueno que tiene esta moto, para mí, según mi opinión, lo más destacable sería ABS de doble canal. Para mí lo más importante, y me alegra que no le quitaran la seguridad con tal de rebajar los costos. Su sistema de luces es full LED, lo que demuestra su compromiso con los cambios, y aunque no me parecen las direccionales más bonitas, son en LED y punto. Para los que no piensan en la velocidad como prioridad, tiene un motor competitivo que no es el más potente del segmento, pero equipa un radiador de aceite, tiene slider clutch, tiene inyección electrónica y un limitador a las 9500 revoluciones que de entrada nos hace saber que fue pensado para dar duración antes que potencia bruta. Este motor no se va a reventar tan fácil. El tablero es otra cosa que también me gustó muchísimo, me parece bonito, nada que ver con tableros anteriores. La verdad que está mucho mejor que los tableros de NS y de Dominar, no es muy grande ni es muy pequeño y tiene una bonita variación de colores y no parece un tablero de calculadora como el de la FZ. Como ninguna moto puede ser perfecta, los puntos que me gustaría mejorar y según mi opinión, solo mía, serían: para los que sí pensamos en la velocidad, hace falta la caja sexta y más potencia, o sea, los fans de Bayak y los que estamos acostumbrados a las NS, que son unas motos que sacan el pecho de espartano en el segmento de los 200 centímetros cúbicos, esperábamos una moto que así como barre en los 200, también lo hiciera en los 250, que le dijera chao a la Gixxer y a las Dominar y a toda la que se atravesara, pero en cambio tenemos un motor limitado de 2 válvulas con 5 velocidades, que no es malo, pero se sale del concepto en el que teníamos a las Pulsar aletas. Lo segundo que no me gusta, pero que no tiene nada que ver con la marca, son las llantas. De serie trae MRF y le recomiendo que las cambie de inmediato o negocie con UMA para que se la vendan con otra marca de llantas y de referencia más confiable. El precio de esta navezota con papeles es de 15 millones de pesos el modelo 2023 o 15.300.000 para el modelo 2024 y cuenta con una garantía de 12 meses o 20.000 kilómetros, lo que ocurra primero. La moto es una moto muy nueva y no tiene defectos de serie al día de hoy, así que es una excelente elección en el rango de los 250 centímetros cúbicos. Teniendo en cuenta la relación del costo versus las prestaciones de esta máquina, yo diría que está enfocada a lo urbano, al trabajo, se ve fácil de mantener, se ve económica de mantener, su motor no es muy complejo, sino más bien sencillo, y puede ser una moto perfecta como una moto de entrada o incluso, a pesar de no ser la más potente, si usted viene una 125, una 150, una 180 y da el salto a esta Pulsar 250, créame que va a sentir el verdadero power. Eso es una vaina de loco, saltar de los 13 caballitos a los casi 25 caballos. Lo que va a sentir es que la moto vuela y nunca jamás se va a querer bajar de cilindraje. De ahí en adelante, cuando se suba a una moto más pequeña, le va a parecer la cosa más lenta del mundo y no va a querer bajarse de su Pulsar N250 nunca más, socio.
usted conoce más virtudes o defectos de esta Pulsar N250, por favor póngalo en los comentarios. Si este video le gustó, le fue de utilidad, le ayudó a elegir su moto, por favor comente, denle like, suscríbase, comparta. Esto ha sido Nick Rider, nos vemos en la próxima. Ya se vienen comparativas con la Dominar, con la Gixxer, con la FZ. Vamos a ver cuál es la mejor 250. ¿Será que esta Pulsar es capaz de barrer con las que ya tenemos? Déjenlo en los comentarios.